Economía, finanzas personales, ahorro, presupuesto y consumo inteligente, tarjeta de crédito, manejo del crédito, importancia del seguro, servicios financieros móviles. Bienvenidos a otro episodio del podcast Construye tus finanzas. Bienvenidos a otro podcast de la serie. En psicología, resiliencia se define como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias difíciles o adversas. Hoy hablaremos de un tema por demás interesante, la resiliencia financiera. Y para ello nos acompaña la doctora en educación Dayana Zaituno, coordinadora del programa de educación financiera de la Superintendencia de Bancos, quien además es economista y está certificada como educadora financiera de calidad, coach de finanzas personales y Certified Financial Educational Instructor. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir sobre este tema. Gracias. Entrando en materia, ¿qué es resiliencia financiera y por qué es importante ahora en este tiempo? La resiliencia financiera está asociada a la capacidad que tiene una persona para afrontar estas situaciones adversas que además tienen un impacto en su vida financiera, en su bienestar y en su salud, también de su bolsillo. Actualmente, ante la situación de la pandemia, muchas personas han perdido su principal fuente de ingreso o han visto disminuida la cantidad en sus ingresos y eso les hace sentir en vulnerabilidad, en algún evento que pueda venir y no lo puedan afrontar. Entonces, en ese sentido, ha cobrado relevancia actualmente ante los hechos que estamos viviendo que de manera externa nos pueden afectar. Pero esto no evita también que puedan haber factores internos como los hábitos financieros que tenemos que puedan también en algún momento afectar el bienestar de una persona. Y los valores personales, que siempre van de la mano con una sana administración de las finanzas personales y que son el conjunto de principios, virtudes o cualidades inherentes a la persona y se manifiestan en su forma de actuar como persona y en el ámbito financiero. Doctora, ¿cómo podemos entrenar? ¿Cómo podemos fortalecernos para ser personas financieramente resilientes? Pues como para ir desarrollando el músculo de la resiliencia financiera existen algunas técnicas, entre ellas ir fortaleciéndonos ante aceptar que hay situaciones inevitables. Por ejemplo, aceptar un no por respuesta en algunas ocasiones puede irnos ayudando. También existen algunas otras metodologías como la creación de un fondo para cubrir emergencias o poniéndole un nombre positivo, un fondo de bienestar, un fondo de paz que nos permita atender y hacer frente a alguna eventualidad que puede ocurrir de manera inesperada y tener un impacto en la vida de la persona. Algunos otros aspectos también se relacionan con ir desarrollando como esa capacidad de visualizar hacia futuro cuáles pueden ser esos riesgos a los que estamos expuestos e identificar si tenemos la cobertura para afrontarlos y evitar algún daño mayor en nuestro bienestar. Y de acuerdo a su experiencia, doctora, ¿qué factores causan una crisis económica? Si hablamos en el ámbito empresarial, por ejemplo, o de una nación, podemos referirnos a aspectos externos que pueden darse, por ejemplo, como lo comentábamos actualmente con la pandemia u otros que se van moviendo de un sector, por ejemplo, del inmobiliario al financiero. Y cuando hablamos en el ámbito ya de la vida personal o de nuestras finanzas personales, también pueden haber eventos que generan una crisis, que pueden ser de origen externo, como lo estamos viviendo actualmente, o pueden ser factores de origen interno, como nuestros hábitos de consumo, de gasto, no tener una diversificación de fuentes de ingreso, que al perder la fuente de ingreso principal, el daño puede ser aún más perceptible y sentirnos más dañados al ocurrir. En este marco, ¿cuáles son los componentes del índice de bienestar financiero? Principalmente están asociados a cómo podemos hacer frente a un choque financiero, si la persona está en la capacidad de definir y alcanzar sus metas financieras. Eso es algo muy importante porque le va dando a uno la luz de tener una meta, de tener fijado un objetivo, trabajar en función de ello. También está relacionado con el aspecto
de poder hacer frente a las obligaciones financieras cotidianas y sentirnos de alguna manera autónomos al tomar una decisión, confiados para tomar una decisión financiera. Todos los días, sin importar el nivel de ingreso o el nivel educativo, estamos tomando decisiones que van a tener alguna influencia en nuestro bienestar y por eso está incluido ello. Y de igual forma que podamos hacer frente de manera satisfactoria a los compromisos financieros que se han adquirido o las obligaciones que se tienen, por ejemplo, respecto al pago de deudas, al pago de un seguro que se puedan cubrir. Y todo ello para lograr el fin que es tener bienestar. No se refiere a un estado en el que la persona tiene determinado nivel de ingreso, sino que tenga un bienestar y esté en la capacidad de disfrutar de la vida. Y ahora una pregunta que por más es interesante y que muchos a veces nos hacemos: ¿qué es y qué no es resiliencia en este caso? La resiliencia se refiere a la capacidad de poder recurrir a nuestros recursos, a lo que tenemos, y con ello afrontar una situación. No se refiere a ser muy tenaces, muy audaces o muy arriesgados, sino ante un evento que puede suceder, cómo podemos resolver la situación de una manera recursiva, digamos, buscando a través de los medios que ya se dispone, cómo poder atender a ello. Y no únicamente recursos monetarios, sino que a nuestros recursos incluso emocionales de cómo vamos a reaccionar ante alguna situación. Claro. Y en esto, ¿cuáles entonces serían las etapas para desarrollar resiliencia financiera? La primera de ellas, y las vamos a identificar con 4A. La primera está asociada con la A de aceptar, que es reconocer que hay algo que está ocurriendo, que hay algo que nos está impactando o nos está generando algún malestar y que debemos reaccionar. Lo siguiente es, a partir de ello, aprender. Decir, bueno, aquí hay algo que está ocurriendo, aquí hay algo que está sucediendo y debo aprender esto que me está enseñando. No quedarnos con lo negativo que nos puede dejar una experiencia, sino cómo podemos aprender y de esa manera darle un resignificado a la experiencia que tenemos. Y a partir de esa creación de un nuevo significado, ya se puede pasar a la siguiente etapa, que es la de agradecer. Agradecer por lo positivo que nos pueda dejar esa experiencia a futuro, para finalmente llegar a la siguiente A, a la cuarta, que ya nos referimos a la de avanzar. Está bien, acepté que la situación ocurrió, aprendo de ella, agradezco ese aprendizaje que me queda para no quedarme ahí, sino para dar un paso siguiente, que es el de avanzar a una siguiente etapa, a lo que me está llamando esta situación de cambio, que es no quedarme aquí, movilizarme. Excelente. En todo esto, lo que yo puedo escuchar es que el positivismo es lo que siempre va a la cabeza, ¿verdad? En todas estas etapas. Y doctora, para usted, ¿qué es el umbral de resiliencia financiera? Está relacionado, como decíamos, tanto al ámbito recursivo, a los recursos que tenemos y al impacto que pueda tener una situación. Si nos lo imaginamos en un cuadrante, podemos observar en un eje vertical, digamos, cómo están esos recursos y en un eje horizontal, cuál es el impacto que puede tener el evento externo. Entonces puede ser que me siento con mucha capacidad recursiva para hacer frente a una situación que ocurra, entonces tengo un umbral alto o el impacto que pueda tener esa situación no me daña tanto. Y hay ocasiones que nos podemos sentir que estamos no preparados con los recursos necesarios para afrontar una situación y con un impacto muy alto de lo que nos puede ocurrir. Es ahí donde empezamos a hacer esas como combinaciones entre lo recursivo que podemos ser para acudir a los medios que tenemos y resolver una situación y el impacto que esto pueda tener en nuestra vida. Entonces, hay que tratar de buscar siempre en los factores que sí tenemos, no enfocarnos en aquello que no tenemos, sino en lo que podemos disponer para evitar un impacto mayor de la situación en nuestra vida. Concluyendo, ¿qué estrategias se pueden implementar para minimizar los efectos de las malas rachas económicas? Y doctora, ¿cómo superarlas exitosamente? Algunas de las estrategias se enfocan en identificar que la economía es cíclica. Si bien es cierto, la educación financiera nos ayuda a estar mejor preparados, no evita que vengan eventos futuros
que puedan afectarnos. Entonces, estar preparados es tener esta capacidad también de reconocer que hay estos ciclos, que debemos estar preparados en aquellas épocas de vacas más gordas para afrontar las épocas en las que vienen las vacas más flacas y poder recuperarnos de una manera más rápida. También restaurar mediante este fondo que podemos tener de emergencia, un fondo de paz, un fondo de bienestar, poder ir restaurando las situaciones que se puedan dar y recuperando lo que ahí pueda ocurrir y pues de alguna manera evaluar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, determinar si tenemos el blindaje necesario, refiriéndonos a seguros, a este fondo de emergencia, a la red de apoyo incluso necesaria en algún momento que uno deba recurrir a la ayuda de alguien más. Y para superarlas de manera exitosa, irnos enfocando en estas 4 etapas de las 4A para lograr al final un aprendizaje positivo y significativo de la experiencia que nos permita aprender y a futuro estar mejor preparados. Agradecemos, doctora, muchas gracias por su interesante tema. Agradecemos nos haya acompañado en este podcast del programa de educación financiera Construye tus finanzas, llevado a ustedes por la Superintendencia de Bancos. Nos sintonizamos en otro de la serie. Gracias por acompañarnos en el podcast Construye tus finanzas. Para aprender más, les invitamos a realizar el curso de finanzas personales de la SIB en la modalidad e-learning en www.sib.gov.gt/portal EF.